Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, qué bueno. Hemos estado en el libro de Juan aprendiendo acerca de cómo Jesús trabaja en nuestras vidas, cómo los milagros que Él hizo siguen vigentes y hoy Él sigue estando presente, sigue estando diciendo aquí estoy, sigue hablándonos continuamente en cualquier situación en la que estemos. Y el mensaje de esta mañana se llama Ahora puedo ver, y vamos a estar en Juan 9, del 1 al 9. Le pido que por favor me acompañe. Juan 9, del 1 al 9. Ya vamos a estar leyendo ahí. Dice así, leo para ustedes en Nueva Traducción Viviente. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero y ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían sí y otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. ¿Qué pasaje? O sea, a través de todo lo que hemos hablado y compartido, vemos a Jesús haciendo varios milagros. Pero en esta parte, en esta porción de la Biblia, se narra algo muy interesante. Y es que Jesús iba a hacer un milagro de una enfermedad congénita. Una enfermedad congénita es una enfermedad que se trae desde antes del nacimiento. Quiere decir que este hombre ciego nunca había visto nada. No había podido ver, tal vez como usted y como yo, que estamos acostumbrados a ver el sol, a ver las cosas que hay, los colores, a ver a su familia, a sus hijos, que para usted y para mí tal vez sea algo muy normal, muy natural, muy de todos los días. Para este hombre eso nunca había pasado. Él había nacido ciego y había vivido siempre en la oscuridad, nunca había visto nada físicamente y entonces se dedicaba a mendigar. El pasaje lo describe como un mendigo, un pordiosero, una persona que posiblemente debido a esa condición se había dedicado entonces a pedir, a vivir de lo que la gente le quería regalar, y esa era su condición. Realmente es triste, pero esta es la realidad que estaba viviendo esta persona. Ahora, vamos a ir un poco atrás, vamos a ir a ver cómo se da este encuentro. En Juan 8, de los versos 56 a 58, vemos que Jesús estaba conversando con unos amigos, los fariseos. ¿Le han dicho a usted fariseo alguna vez? A veces nosotros, ¿verdad?, molestamos y bromeamos en ese sentido. Jesús estaba hablando con los fariseos de verdad, que eran hombres religiosos, maestros de la ley, muy instruidos, muy estrictos, gente muy incómoda, y ellos criticaban todo lo que Jesús hacía. No les gustaba, los incomodaba. Y resulta que entonces estaban en una conversación que se describe en Juan 8, del 56 al 58, y él está hablando con ellos, y este es Jesús diciéndole a ellos, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Ese es Jesús hablando de él mismo. Y la vio y se llenó de alegría, y ellos se ofendieron con eso, y entonces dice el pasaje 57, entonces la gente dijo, ni siquiera tienes 50 años,
¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y Jesús les contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Cuando Jesús dice esto a estos hombres les da ¿un qué? Un ataque de cólera. Y se enfurecen y dicen, ¿cómo puede ser posible que este hombre tan joven se esté atribuyendo esto y dijera que antes de Abraham, que es nuestro padre, él ya era? Ellos no entendían porque estaban razonando con su mente únicamente. Y entonces se da algo muy interesante. Lo querían agarrar a pedradas. ¿A quién le han pegado una pedrada? A mí me pegaron muchas cuando era pequeño. ¿Y qué hace usted cuando ve a un amigo ahí que tenía la piedra, verdad? Era común cuando uno era pequeño. Corría. Bueno, a Jesús lo estaban buscando para lo mismo. Querían apedrearlo y entonces, claro, Jesús, hombre, siente también, ¿qué es lo que hace? Sale corriendo. Entonces ahí va Jesús en medio de esa situación. Estaban en el día de reposo también, que era un día que en ese tiempo era súper respetado y no se podía hacer absolutamente nada de trabajo. Y entonces Jesús va corriendo, imagínese usted la situación, va ahí entre la gente. Y en ese momento que lo vienen persiguiendo para pegarle con las piedras, ve a un hombre ciego. Detengámonos ahí por un momento. Imagínense si fuera usted el que viene en esa situación. Su vida corre peligro, su integridad física está corriendo peligro y usted ve a alguien en necesidad. ¿Usted se hubiera detenido? Yo, así con toda honestidad, creo que yo no. Yo hubiera seguido. Con tal de que no me agarren, sigo. Pero ¿sabe qué diferente es Jesús a nosotros? Él se detuvo. Y para Jesús era más importante la sanidad de este hombre que inclusive mantener su integridad física. Era más importante ir a encontrarse con este hombre que cualquier costumbre o ritual que estuviera rigiendo en ese tiempo. Y entonces Jesús se detiene. Otro ejemplo de esto, de Jesús, de su compasión, es cuando fue a hablar con la mujer samaritana. Era prohibido hablar con las mujeres en ese tiempo, sobre todo un judío con una samaritana, un maestro con una samaritana, y él rompe esa regla para ir a hablar con ella. Entonces Jesús siempre va a estar más interesado en atender la necesidad de una persona que en inclusive atender su propia integridad física. Ahora, como él hizo barro para ayudarle al ciego en la sanidad, lo estaban criticando porque el día de reposo entonces no se podía hacer nada, y como Jesús hizo barro y se lo untó, ya los fariseos estaban incomodísimos. Ahora notemos algo interesante de esta historia. Imagínense Jesús en esa carrera, lo vienen persiguiendo con piedras, él para y se detiene. Yo sinceramente me hubiese gustado hacer mucho eso. Jesús sí lo hizo, pero aquí tenemos una gran enseñanza, y es que en medio de la crisis, en medio de las cosas complicadas, en medio de las tormentas, en medio de las tempestades, Jesús nos enseña a mantener la calma. Jesús nunca perdió la calma. Él se mantenía tranquilo y eso le permitía pensar qué hacer. Lo vemos ilustrado en Juan 6, del 16 al 21. Acompáñame ahí. Dice así: al atardecer, los discípulos de Jesús se bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos, el mar se agitó mucho y habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. ¿Cómo estaban? Dice, aterrados por lo que estaba pasando. Pero Jesús exclamó: no tengan miedo. Yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en medio de una crisis? Cuando estamos en medio de una tormenta, cuando las cosas no están saliendo bien. Y ojalá venga una tormenta detrás de una tormenta. ¿Le han pasado? Que viene usted pasando por una situación complicada y usted está cansado y está remando ahí como estos discípulos, remando y remando, y ya está cansado y viene la tormenta y usted siente que tal vez ya esa tormenta va a pasar y de repente se viene otra y se viene otra y se viene un problema y otra situación complicada y tal vez una crisis de salud y una crisis familiar. ¿Les ha pasado o solo a mí? ¿Cómo reaccionamos?
¿Es fácil mantener la calma? No es fácil, es muy difícil. Cuando estamos asustados, a veces nos enojamos, a veces estamos aterrados, a veces estamos tristes. Algunos hasta a veces hemos caído en depresión, atemorizados, angustiados. Eso es normal, esa es nuestra reacción natural, pero debemos de recordar algo. En medio de esa situación, en medio de esa tempestad, en medio de esas tormentas, no importa si son una, dos o tres o las que sean, debemos recordar las palabras de Jesús diciéndonos: yo estoy aquí. Yo estoy con ustedes. Sé que estás pasando esta situación complicada, sé que estás pasando esta enfermedad, pero acuérdate de que yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. No tengas miedo. Porque cuando estamos con miedo, no podemos tomar buenas decisiones. Cuando estamos asustados, no podemos tomar buenas decisiones. Cuando estamos apurados, no podemos tomar buenas decisiones. ¿Ha tomado usted malas decisiones en medio de una situación difícil? A mí también me ha pasado. Así que recuerde esto: Jesús está con nosotros, Él nos va a ayudar. Así que usted tenga miedo, recuerde estas palabras. Y Dios me hablaba mientras yo estaba preparándome y estudiando este pasaje, y Él me decía: ¿sabes qué? Yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo estoy pasando contigo por esto. Y es muy interesante porque en otros milagros que hemos visto antes, como por ejemplo cuando Jesús sanó al hijo del noble, el noble viene a buscar a Jesús, viene a llamar su atención, viene a buscarlo. Sin embargo, este hombre ciego no estaba llamando la atención de Jesús. Jesús está pasando en medio de su situación, y este hombre estaba ahí seguro pidiendo dinero, diciéndole a la gente que le diera una cosa, que le diera otra. La gente ya estaba acostumbrada a verlo, él no estaba llamando la atención de Jesús, pero Jesús lo ve. ¿Sabe? La gente ya estaba acostumbrada a esta condición, a verlo pidiendo, a verlo todos los días, tal vez ahí incomodándolos, ya lo conocían. Y esta costumbre probablemente ellos pensaban que como así había nacido, así se iba a quedar, y probablemente así se iba a morir. Porque una costumbre en ese tiempo era que cuando la gente nacía con alguna enfermedad de este tipo, la gente decía: probablemente hizo algo malo, probablemente sus padres pecaron y el resultado de ese pecado es esa enfermedad. Entonces ellos aceptaban eso como normal. Y probablemente él también estaba acostumbrado a su enfermedad, a esa condición, a andar mendigando. No era una vida digna la que llevaba este hombre, pero estaba acostumbrado. Probablemente él también decía: así nací, así me quedaré y así moriré. Y probablemente iba a ser una realidad si algo inesperado, si un milagro, si algo sorpresivo, algo verdaderamente milagroso no pasaba. Pero él no contaba con que Jesús estaba a punto de encontrarse con él. En este pasaje también vemos cómo la compasión de Jesús por la necesidad de nosotros está por sobre toda circunstancia, por sobre toda cosa. Y vemos la diferencia entre Jesús y sus discípulos. Los discípulos, cuando ven a este hombre, no le dicen: maestro, mira, hay un hombre aquí enfermo, hay un hombre que está pidiendo, tendremos algo para regalarle de comer, tendremos una moneda para regalarle, para que se compre algo de comer o llene alguna de sus necesidades. No es esa su reacción. Vean lo que le dicen en el versículo de Juan 2. Dice: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Ponen ahí la pregunta en cuestión: ¿fueron sus propios pecados o por los de sus padres? Estaban más preocupados como por averiguar. ¿Cuántos de nosotros somos así, verdad? ¿A alguien le pasa algo? ¿Quién sabe en qué anda? ¿Quién sabe qué mal habrá hecho? Y vamos a preguntar, ¿verdad? Mira, ¿viste lo que le pasó a aquella persona? Sí, ¿quién sabe qué habrá hecho, verdad? ¿Qué pecado cometió? Cuidado con eso, cuidado con esa actitud, porque a veces juzgamos, pero no sabemos la realidad. Así que ellos estaban acostumbrados también a la creencia de la cultura judía, donde pensaban que el hombre había nacido ciego por algo malo que había hecho. ¿De quién fue la culpa? ¿Quién fue el responsable? ¿Él? ¿Sus papás? Estaban tratando de buscar una razón para lo que le había pasado. Ahora,
nosotros a veces somos igualitos cuando nos pasan cosas. Todos alguna vez en la vida hemos dicho, Señor, ¿por qué a mí? ¿O usted no lo ha dicho, solo yo? Señor, ¿por qué a mí? Yo que nací en la iglesia, casi mi mamá me tiene ahí, ¿verdad? En una banca en la iglesia, que toda la vida te he servido, que todos los domingos voy a la iglesia, que trato de vivir de acuerdo a tu palabra. Y nosotros empezamos a poner ahí todos los atestados, ¿verdad? ¿Por qué no le pasa a aquel que se porta tan mal? Y empezamos en esa misma actitud. ¿Qué hice mal? ¿Nos hemos hecho esas preguntas? ¿Sí? Yo me las he hecho muchas veces. Pero Jesús entonces en el verso 3 dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Sabe? No importa si usted ha sido muy bueno o no ha sido tan bueno, hay una realidad. Y es que todos vamos a pasar por desiertos, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades. ¿Sabe? Los inocentes a veces también sufren. O a veces también sufrimos, diga. Es una realidad. Vamos a ser probados, vamos a pasar por tormentas. Si Dios nos quitara todo el sufrimiento, porque la vida tiene sufrimiento también, cada vez que usted lo pide, porque no nos gusta sufrir, no nos gusta ser probados, no nos gusta pasar por situaciones difíciles. ¿A quién le gusta asustarse? ¿A quién le gusta tener miedo? ¿A quién le gusta tener enfermedades? ¿A quién le gusta tener problemas económicos? ¿A quién le gusta tener problemas con su pareja o problemas en su casa? A nadie. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Señor, quítame este problema, sí Señor, ayúdame, con esto ya yo no quiero. Queremos salir rápido del sufrimiento, pero a veces el Señor no nos saca tan rápido, porque algo debemos de aprender de ese proceso, algo Él quiere sacar de ese proceso. Y si nosotros cada vez que viniéramos al Señor y nos quitara ese sufrimiento, posiblemente lo seguiríamos por comodidad y por conveniencia, y no por una real convicción de que Él está con nosotros y que nosotros también queremos estar con Él a pesar de las cosas que a veces pasamos y a pesar de que esas cosas a veces no son tan buenas. Así que nosotros no seguimos a Dios para que Él nos resuelva la vida así. Seguimos a Dios porque creemos en Él y tenemos convicción de que vamos a pasar por momentos difíciles, de que vamos a pasar por pruebas, pero que aún en medio de esas pruebas Él va a estar con nosotros. Así que cuando esté sufriendo, estamos sufriendo hoy, está pasando usted por una tragedia, por una enfermedad, deje de preguntarse por qué me sucedió, por qué me equivoqué, por qué a mí, como yo decía ahora, y más bien empiece a decir, Señor, ¿cómo te vas a glorificar en esto, en mi vida? ¿Cómo otros van a ver tu gloria a través de lo que estás haciendo en mí? ¿Cómo me vas a usar? ¿Cómo estás usando este proceso para que otros te vean? Y ahí usted va a empezar a ver el propósito por el cual está pasando por esta tormenta o por este asunto difícil. Ahora, hay una realidad. También a veces pasamos por momentos difíciles debido a decisiones que tomamos que no estaban bien. Y cuando tomamos decisiones que no están bien, cuando tomamos decisiones equivocadas, las consecuencias de eso es pasar por situaciones así. A veces nos metemos en situaciones complicadas por nuestras propias decisiones, pero aún de eso debemos de aprender durante el proceso. Ahora vemos otra parte de este pasaje, y es el tema religioso. ¿Saben? Los fariseos habían visto a este hombre, también estaban acostumbrados, y Jesús hace el milagro, y ellos nos dicen, gloria a Dios, qué bueno, alguien sanó a esta persona, Jesús lo sanó. No, ¿sabe? Se incomodan, les dolía, les chocaba. ¿Sabe una cosa? Lo religioso siempre va a atacar el verdadero mover de Dios. Todo lo que venga de religión siempre va a atacar lo que Dios está haciendo en forma verdadera. Ellos estaban atacando a Jesús porque estaban incómodos, porque Él estaba rompiendo sus ritos, estaba rompiendo con sus costumbres. Así que todo lo religioso siempre va a atacar un mover verdadero de Dios. Ellos no dijeron, wow, se sanó esta persona, qué bien, ya no va a ser más un mendigo, tal vez va a poder conseguir un trabajo. No, lo llamaron para interrogarlo, para preguntarle qué le habían hecho, qué le había pasado, porque ya lo conocían. Y sabe, este milagro estaba causando ruido, porque la gente lo conocía. Decían, ¿no es este el que antes estaba ciego? Y que no solo era ciego, sino que también era mendigo, era un pordiosero. Dice Juan 9, del 8 al 9.
sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían, no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. ¿Saben? Yo no sé, pero yo me imagino estando como en esa escena, y es que ese es el poder de la Biblia, porque es que la palabra de Dios está viva. Y ella quiere vida en nosotros, nos transporta, nos lleva y nos hace a veces, parece que estar en esos momentos. Yo, mientras leía este pasaje, yo cerraba mis ojos y me imaginaba esa conversación, el murmullo de la gente diciéndole, pero no era, ¿serás vos fulanito, el que estabas antes ciego, el que estás mendigando? Y él diciéndole con una sonrisa de oreja a oreja, sí, soy yo, véanme, Jesús me sanó, ahora puedo ver. Pero en serio, sí, soy yo. Imagínense, después de no ver desde que era pequeño, nunca había visto a sus padres, nunca había visto los colores, nunca había visto los rostros de la gente. Ahora la felicidad que este hombre estaba viendo. Así que él decía con una seguridad y satisfacción y alegría, sí, soy yo, soy un milagro, soy el mismo. Toda su vida en oscuridad, pero aún así la gente seguía incrédula y los fariseos seguían cuestionando, porque el milagro no les gustó. Ellos estaban centrados en desacreditar a Jesús. No les importó el milagro, no les importó la maravilla que Jesús había hecho. Estaban centrados en desacreditar lo que Él había hecho, en lugar de alegrarse por ese milagro. ¿Sabe? Mucha gente nos encontraremos así en el camino, que cuando Jesús esté haciendo la obra en nosotros, nos van a cuestionar. Van a cuestionar lo que Él está haciendo en nosotros. Nos van a querer desanimar. Pero sabes, debes de mantener la alegría, igual que este mismo ciego, y decir, sí, soy yo al que Jesús está cambiando, soy yo en el que Jesús está haciendo un milagro, soy yo en el que Dios está haciendo cosas nuevas, soy yo, sí soy yo. Y la gente va a ver lo que Él está haciendo en ti, y por medio de ese milagro darás gloria a Dios. Así que sí eres tú, sí soy yo también. ¿Saben? Casi al final de este pasaje, los fariseos seguían en la misma discusión. Para ellos era imposible. Ellos querían buscar una explicación con la mente. Ellos querían tener una explicación lógica. Estaban incómodos. Pero ¿sabe? El ciego les decía, yo no sé qué pasó. Yo solo sé que este hombre me sanó. Y físicamente ahora puedo ver. Probablemente ya no voy a mendigar más. Ya no voy a estorbarles más, tal vez me voy a conseguir un trabajo, así que yo con eso estoy bien. Pero ¿sabe? Había algo más allá, había un milagro más grande. Y es cierto, Jesús sana a este hombre de su ceguera física, pero el milagro no se queda ahí. Jesús quería ir más allá. Jesús quería sacarlo de su ceguera espiritual. Entonces Jesús da un paso más, y lo vemos en Juan 9, del 35 al 38. Y dice así: cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. Y el ciego le dice, ¿quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Y Jesús le dice, ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Y dice, sí, Señor, creo, dijo el hombre. ¿Y sabe qué hizo? Adoró a Jesús. ¿Sabe? Cristo reconoce a quienes le reconocen a Él, a quien reconoce su verdad, a quien reconoce sus caminos. Ahora vea esto, qué interesante. Una persona que nunca había visto nada, ciego de nacimiento, no tenía idea de nada, ahora estaba enfrente del mismo Salvador, del mismo Hijo de Dios, de no ver nada a ver a Jesús cara a cara. Qué privilegio tuvo este hombre. Ahora estaba viendo a Jesús, pero no solo eso, ahora también había creído en Él. Entonces su ceguera espiritual también había sido removida. Y este es el milagro más grande, ser curado de la ceguera espiritual. Muchos de nosotros vivimos en oscuridad espiritual.
en una ceguera espiritual constante, escuchando una voz por un lado, una voz por otro lado, haciendo caso a una tendencia, haciendo caso a una moda, haciendo caso a cualquier cosa, menos a lo que Jesús nos está diciendo que tenemos que hacer. Y sabe, el llamado que Jesús nos está haciendo a todos nosotros hoy es a creer. ¿Quieres salir de tu ceguera espiritual? Si has entrado hoy por primera vez a este lugar y te has sentido perdido, extraviado o extraviada, ¿quieres salir de tu ceguera espiritual? Debes de aceptar al Señor Jesús en tu corazón. Y ese es el milagro más grande. ¿Sabe? Porque Dios sí está interesado en resolver nuestros problemas, en atender nuestras necesidades físicas, en sanarnos, en ayudarnos a pasar por las situaciones difíciles. Sí, Él está interesado. Pero Él está más interesado en nuestro corazón. Está más interesado en que le demos nuestra vida a Él. Está más interesado en que desarrollemos una relación con Él. Así que hoy es un día de salvación. Y este es el milagro más grande. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos de estar esclavos, de estar ciegos? Puede ser que nunca hayamos visto la luz. ¿Hace cuánto estás atado, atada, sin ver la luz, sin ver salidas de tus situaciones? ¿Hace cuánto estás pasando por una enfermedad física, por algo familiar, sin ver la luz? Sabes, Jesús está aquí para hacer ese milagro hoy, pero Él también quiere que te acerques a Él. ¿Cuánto tiempo llevas de estar lejos de Él? ¿Cuánto tiempo llevas sin adorarle? O sea, a veces venimos a la iglesia, pero no adoramos. Y salimos de la iglesia y no adoramos tampoco. Nuestra vida es como la de cualquier persona, como si no conociéramos al Señor. ¿Hace cuánto no le adoras? Es el llamado que Él nos está haciendo hoy. Así que había algo más. Y el ciego dijo: yo no sé cómo lo hizo, pero yo sé que ahora puedo ver. Y todos vieron la gloria de Dios a través de ese milagro. Ahora le estaba dando el testimonio. Cada milagro que Dios hace en tu vida, cada milagro que Dios hace en mi vida, es para que seamos de testimonio para los demás. Aunque uno lo disfruta, ¿verdad? Dice: uy, gracias Señor, me ayudaste a salir de esto, qué bien. Pero sabe, no se quede callado. Adórelo y sea testimonio para otros. Y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Ahora usted le va a encontrar sentido a esa tempestad. Ahora usted le va a encontrar sentido a esa tormenta. Ahora usted le va a encontrar sentido aún a esa enfermedad por la que ha estado pasando. Y usted va a ver cómo Dios va a traer a muchos a través de su historia, a través de su testimonio. No se quede callado, no se quede callada. Usted es un testimonio del poder de Dios. Amén. Lo voy a invitar a ponerse de pie. Y lo primero que vamos a hacer hoy es orar por salvación. Si usted ha entrado por primera vez a este lugar y quiere salir de su ceguera espiritual, quiere encontrarse con Dios hoy, usted tal vez ya lo ha probado todo y usted dijo: voy a ir a la iglesia a ver qué pasa, o alguien lo invitó, tal vez no supo por qué, pero está aquí. ¿Sabe? Es que Dios mismo lo está buscando. Es que Jesús mismo lo está buscando. Este ciego no estaba buscando a Jesús. Jesús se encontró con él. Y tal vez de esa misma forma, hoy Jesús quiere encontrarse con usted. Así que si usted desea aceptar al Señor Jesús en su corazón, yo le voy a invitar a que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y el resto de la iglesia nos acompaña en esta oración y usted repita ahí: Dios, sé que Jesús murió por mis pecados. Sé que fue levantado de los muertos. Sé que hoy está vivo. Y hoy acepto a Jesús como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Le entrego mi vida. Y hoy, Señor, te pido que gobiernes todo lo que soy. Te pido que gobiernes mi corazón desde este día en adelante. Y te pido que tu Espíritu Santo me guíe y me ayude en todo, que me ayude a obedecerte.
escribe mi nombre en el libro de la vida y acompáñame en todo, en el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, quisiera por favor invitarlo a levantar su mano, ahí donde usted está. Allá tenemos manos, que el Señor le bendiga. Tenemos manos más a este lado, que el Señor le bendiga. Démosles un fuerte aplauso. Tenemos manos para acá también, por este lado.